Muy bienvenidos a todos y como ya ven, si han pasado por todas las lecciones previas, no he usado audífonos, así que voy intentando, probando usarlos con micrófono para ver si el sonido sale un poquito mejor en calidad que en las lecciones previas. Muy bien, el tema de hoy es número 6, la lección número 6, ¿es la Biblia confiable? Es decir, es la palabra de Dios que tenemos, los 66 libros en un libro, compuestos en un libro, si es realmente del Dios único, del Dios creador. Son las palabras confiables, es decir, porque mucho depende de esto. Si es la palabra de Dios y la única, depende toda la vida del creyente en esa verdad, en la palabra de Dios, en la Biblia. Que puede, si no es confiable, si no es la palabra de Dios, no viene de Dios, no nos ha llegado de Dios, aparte del método que usara Dios en nos hacer llegar la palabra de Dios, es totalmente imprescindible saber seguramente que sí es la palabra de Dios, porque uno va a entregar toda su vida a Cristo por lo que ha escuchado de la palabra de Dios y ha puesto y entregado toda su vida en él por lo que dice en este libro. Entonces uno va a confiar como para entregar toda su vida en este mundo y en la vida después eterna. Entonces es imprescindible saber con toda seguridad de que es la palabra de Dios, ¿no? Y ahora no vamos discutiendo o explicando o enseñando en cuanto de la bibliología, es decir, cómo nos llegó la Biblia. Es decir, aquí sí es confiable la Biblia que ya nos ha llegado, que ya tenemos los 66 libros compuestos en uno. ¿Ok? Muy bien, sigamos adelante. Muy bien. Y ahora, el grado del asunto en cuanto a la confiabilidad de la Biblia y la veracidad, digamos, también de la Biblia, obviamente tiene que ver con toda la Biblia. Hay mucha crítica en cuanto al Antiguo Testamento, pero muchas veces el centro del argumento de los que se oponen a la confiabilidad de la Biblia es el Nuevo Testamento y aún más en particular, o en específico, los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque son muy centrados en Jesús mismo, en la persona misma de Jesús. Entonces, si no es confiabilidad la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento y los 4 evangelios en específico, entonces Jesús no era o no es quien dijo que es y dice quién es. Entonces no es Dios él y no vale para nada, no sirve para nada él y lo que hizo en la cruz y en la supuesta tumba vacía, dirían los críticos, ¿okay? Y los desconfiados de la Biblia. Entonces, pero tenemos mucha evidencia y muchas evidencias en cuanto a la veracidad y confiabilidad del Nuevo Testamento en particular, y podemos identificarlo por medio de 3 pruebas claves. Número 1, la prueba de la precisión. ¿Okay? Número 2, la prueba de acuerdo, ¿okay? Entre las palabras y los libros del Nuevo Testamento. ¿Okay? Vamos a explicar todo esto más tarde. Número 3, la prueba de la honestidad del Nuevo Testamento. ¿Ok? Bueno, sigamos más. Bueno, ¿cómo se copiaban los manuscritos de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento? Bueno, la copia hecha por los escribas, los que copiaban,
Originalmente de los originales que no existen hoy, tenemos copias de los originales de los manuscritos a través de los varios centenares de años. Ellos eran los que copiaban de esos originales a copias y haciendo otra copia y otra copia y otra copia más. ¿Ok? Bueno, la copia hecha por los escribas se hacía a mano, ¿ok? Hasta la invención de la imprenta de Gutenberg alrededor de 1439 y ahora por siglos se utilizaba el papiro para hacer un papel, ¿ok? Y ahora después de eso, por varios cientos de años, desde ese entonces se cambió o se cambiaba, mejor dicho, a usar el pergamino para hacer y escribir y conservar las escrituras o las copias de las escrituras y de los manuscritos de las escrituras. ¿Okay? Muy bien. Y ahora, la prueba de la precisión de las copias que tenemos hoy en día. Y ahora, ¿qué significa la prueba de la precisión, no de la precisión? ¿Okay? Es examinar si los documentos nos han llegado con precisión, es decir, cuán tan exactas o exactos son los manuscritos, o cuán tan precisas y exactas son las palabras y la gramática y las frases de las copias que tenemos hoy en día. Hay tres preguntas que hay que hacer dentro de esta categoría de la precisión. Número uno, ¿cuántas copias hay? ¿Cuántas existen hoy en día? Porque si hay una gran cantidad, eso ayuda muchísimo a descifrar o a llegar a ser muy correcto en lo que sí dijo el original. ¿Okay? Y otra pregunta, ¿qué tan precisas son estas copias? Y número tres, ¿cuán tan temprano están? Es decir, la cercanía a los manuscritos originales y los eventos sobre los que escriben. ¿Okay? Por ejemplo, si tenemos el original aquí en tal año y tenemos la primera copia que exista cientos de años después o 1000 años después o 2000 años después, eso nos da mucha duda en cuanto a lo que decía el original. Pero si tenemos una copia del original, de lo escrito original, entonces lo más cerca que es, más nos da a entender que dijo el original y más exacto será, porque está muy cerca en cuanto al tiempo entre los dos, ¿ok? Muy bien. ¿Cuántos hay? Bueno, esto es quizá la evidencia más fuerte de todas. ¿Okay? Todos combinan a ser muy grande y sin duda, ¿ok? Pero mire esto, ¿ok? Esto va a explicar, mire este gráfico. Dice, esta cantidad crece con nuevos descubrimientos, ¿ok? Es decir, la cantidad de las copias del Nuevo Testamento que tenemos hoy día sigue creciendo de a poco cada año. Okay, se descubren más copias. Y ahora las copias hay que entender que no quiere decir que es una copia completa del libro en cada parte. Okay? Es decir, no es una copia completa. Pueden haber, porque es de pergamino, la mayoría es de pergamino. Entonces, no va a ser completo el libro
cada vez porque se ha secado y a través de los años se corrompe el material en que se escribió. Entonces tenemos que entender que algunos son fragmentos pequeños, muy pequeños, son grandes, son algunas hojas en fragmento y algunos libros completos, el rollo completo, ¿ok? Entonces, del Nuevo Testamento, mira acá, tenemos, y sé que no me acuerdo la cantidad exacta, pero tenemos aún más de esto. Creo que ya hemos sobrepasado 25,000, pero por ahora vamos a decir esto en este estudio, que por lo menos existen 24,633 copias o completas o en fragmentos del Nuevo Testamento. Más de 24 o hasta quizá 25,000 copias del Nuevo Testamento. Ok, bueno, debe haber también libros antiguos, seculares y de otras fuentes o otras escrituras que tienen igual cantidad o muy cerca o aún más. Actualmente no. Después de estos miles de años de tener estas copias descubiertas, conservadas, tenemos el más numeroso, las copias más numerosas es de la Ilíada de Homer, el poeta escritor griego. Tenemos 643 copias de su libro. Y es el libro de todos los libros antiguos que existen. Ese es el libro que tiene la más gran cantidad de copias que hay. Y llega solo, en comparación al Nuevo Testamento, llega a solo 643 copias. Y en el Nuevo Testamento tenemos por sobre 24,000, ¿ok? Lo llama una vergüenza de abundancia, por decir. Es decir, hay tanto que casi nos da vergüenza. No realmente, pero es una expresión para describir la cantidad que realmente tenemos de copias del Nuevo Testamento. Y en este libro, el más cercano en número y en cantidad de copias es Ilíada, y son solo 643, ni llega a 1,000. Después de eso tenemos estos otros autores también, 193 de Sófocles y Aristóteles, 49 de sus escrituras, y los demás de 20 de 10 de César y de Platón 7 nomás existen hoy en día. ¡Wow! ¡Qué increíble es nuestro Dios en proveer tanta evidencia, ¿no? De solo en cantidad de las copias de su palabra. Muy bien. ¿Qué tan preciso es la cantidad de manuscritos o copias de manuscritos que tenemos hoy? Muy bien. Por preciso, lo que quiere decir es que si hay existe un acuerdo entre las palabras mismas en esas copias, ¿ok? Es decir, ¿cuántos errores hay en estas copias? ¿Ok? Bueno, en este libro que se llama, y voy a intentar pronunciarlo, es el Mahabharata, y esa es una poesía mayor india y antigua sobre una de sus guerras antiguas, ¿okay? Y hay 10% de distorsión entre las copias. Eso dentro del mundo de los eruditos que estudian y ayudan a conservar y analizar las copias de libros antiguos, 10% es bastante grave en cuanto a la distorsión y es bastante grave en cuanto a la confiabilidad de lo que dice
o su acuerdo con los originales. ¿Okay? En la Ilíada de Homer, que es otra poesía griega del 8º siglo antes de Cristo, que también cuenta de una gran guerra, ¿okay? En ese mundo antiguo de los griegos. Okay, en esa poesía hay casi 5% de distorsión entre las copias y sus palabras. Del Nuevo Testamento, 3%, 2%, o 1%, no hay. 0.20% de distorsión entre las copias. Y dentro de esas copias, dentro de esas distorsiones, lo llaman variantes. Realmente no son errores o equivocaciones, son equivocaciones livianas. Y no, es decir, por ejemplo, una palabra no se letreaba en una copia igual a otra. Puede haber un intercambio entre donde se puso una cierta letra o si tiene el artículo. Por ejemplo, uno puede decir Jesucristo. Otra copia puede ser el Señor Jesucristo o el Señor Jesús. En el mismo lugar en cada copia puede faltar una palabra u otra. Algo así, son variantes, realmente no son errores. O si hay un desacuerdo en números. Eso pasa un par de veces en el Antiguo Testamento, donde dice que había, por ejemplo, 16,000 animales de tal rey, y en el otro libro siguiente o en otra copia puede decir 6,000. Ahí sí, es un desacuerdo, pero ninguno de los variantes esos, ninguno tiene ningún impacto en cuanto a la doctrina de la palabra. Es decir, no importa mucha diferencia. No importa nada de valor en cuanto al mensaje o la doctrina básica, clásica, fundamental del cristianismo. No tiene ningún efecto, o no tienen ningún efecto esos variantes. ¿Okay? Muy bien. La otra prueba es la prueba de la honestidad de la palabra de Dios, ¿ok? Y ahora, los padres de la iglesia primitiva, bueno, para ahí, eso quiere decir los primeros pastores y eruditos en el primer siglo, es decir, el primer grupo de pastores, maestros y demás estudiosos de la Biblia. Justo después, la generación generación que siguió justo después de los apóstoles, que ya habían pasado al cielo, ya habían muerto. Ese primer grupo, aún algunos de ellos eran discípulos directos, okay, de los apóstoles, de algunos de los apóstoles. Muy pocos, pero algunos. Okay, entonces, los padres de la iglesia primitiva de los siglos 2 y 3 después de Cristo citan del Nuevo Testamento 36,289 veces. Esa es la cantidad de citas que hay. Y ahora, esas citas que hacen del Nuevo Testamento componen algo increíble. Debido a que los primeros padres de la iglesia primitiva citaron sobreabundantemente el Nuevo Testamento, más de 36,000 veces, todos menos 11 versos o versículos del Nuevo Testamento pueden ser reconstruidos, compuestos solo de esas citaciones. Es decir, que si ni aún tuviéramos las copias del manuscrito, de los manuscritos originales del Nuevo Testamento,
podríamos tener solo de los primeros padres de la iglesia, o primeros pastores y eruditos y escribas de la iglesia, podríamos componer la Biblia completa menos solo 11 versículos. ¡Wow! ¡Qué fascinante! Increíble, ¿no? Con respecto a las escrituras griegas cristianas, el Sir Frederick Kenyon declaró: el intervalo entre las fechas de la composición original y las primeras evidencias existentes se hace tan pequeño que de hecho es insignificante, y el último fundamento para cualquier duda de que las escrituras han llegado a nosotros sustancialmente como fueron escritas ha sido ahora eliminado. Tanto la autenticidad como la integridad general de los libros del Nuevo Testamento pueden ser consideradas como finalmente establecidas. Eso de su libro de la Biblia y la Arqueología en 1940. Él siguió diciendo: los eruditos están satisfechos de poseer sustancialmente el verdadero texto de los principales escritores griegos y romanos, cuyas obras han llegado hasta nosotros de Sófocles, de Tucídides, de Cicerón, de Virgilio, y sin embargo nuestro conocimiento de sus escritos depende de un mero puñado de manuscritos, mientras que los manuscritos del Nuevo Testamento se cuentan por cientos e incluso miles, y ahora se han descubierto algunos cientos más de las copias de los manuscritos desde el tiempo del señor Kenyon. Ok, muy bien. Y ahora el Daniel Wallace, el doctor Wallace, es doctor de filosofía y ha escrito varios libros y podemos decir que es el principal erudito hoy en día en cuanto a los estudios de los manuscritos antiguos de la Biblia. Okay. Y él dijo esto en su libro Reinventando a Jesús: la respuesta corta a la pregunta de qué verdades teológicas están en juego en estas variantes no es ninguna. La mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento opinan que ninguna doctrina, ninguna enseñanza del Nuevo Testamento está en peligro por las variantes textuales. Ok, entonces, ¿cuándo? Ya se acuerdan que habíamos hablado de esto antes. ¿Cuándo se escribieron las copias de los manuscritos originales? Es decir, ¿cuánto tiempo hay? Mejor dicho, ¿cuánto tiempo hay, o mejor explicado, cuánto tiempo hay entre el original, el escrito original, y la primera copia que tenemos hoy en día? Ok, entonces, pueden ver que, por ejemplo, desde los escritos de Aristóteles, tenemos desde el original hasta la primera copia existente, 1450 años. Y ahora eso puede dejar mucha duda, mucho espacio para muchos errores escritos entre el original y la primera copia que se descubrió. Y ahora, después de eso, en el siguiente libro, tenemos 1350 años de espacio entre el original y la copia. El próximo, 1250, después de eso de Tácito, el historiador romano, y creo que general romano también, no estoy seguro, pero por igual, Tácito, 1000 años entre el original y la primera copia. ¿Ok? Y de Homero, 500 años entre los originales y las copias. 300 años después de Virgilio. Pero de entre el original y la primera copia descubierta,
del Nuevo Testamento, ¿cuánto espacio de años hay? Solo 150. Actualmente tenemos fragmentos que son probados de ser de aún menos años que lo que dice ahí. Por ejemplo, el fragmento P52 del Evangelio de Juan, y pueden ver ahí está exhibido, demostrado un fragmento, pero todavía es una copia. Y es una copia del Evangelio, de una porción del fragmento del Evangelio de Juan, fechado entre 100 a 150 años después de Cristo. Y ahora Cristo se ascendió a los cielos después de su muerte y resurrección aproximadamente en el año 33 después de sí mismo, después de Cristo. Él ascendió en el año 33. Entonces, hasta entre 100 a 150 años existió o se descubrió esta copia, probado a existir dentro de ese periodo. Eso dentro del mundo del estudio de los manuscritos originales de libros antiguos, eso es lo mejor. Es lo mejor que hay. Eso es increíble. Es increíble. Y ahora este fragmento contiene una porción de Juan, el capítulo 18 y los versículos 31 a 33 en el frente y partes de 7 líneas de los versículos 37 a 38 en el reverso. Y viene del segundo siglo, año 125 después de Cristo. ¡Wow! Y ahora los padres de la iglesia primitiva de los siglos II y III, Justin Martin, Ireneus y Clement de Alexandria, los primeros escritores no cristianos, y entonces eso es lo que quiere decir, esos son los mayores entre varios otros, ¿ok? Que vamos mencionando. Y ahora entre los primeros escritores no cristianos, no creyentes, hay existen 9 fuentes no cristianas que mencionan a Jesús dentro de los 150 años o dentro de los 150 años de su muerte. 42 en total. Del periodo de Tiberio César, el emperador romano en la época del ministerio y ejecución de Jesús, existen 10 fuentes que lo mencionan dentro de los primeros 150 años después de Cristo. Y ahora el doctor Wallace dice, tenemos más y más temprana evidencia manuscrita sobre la persona de Jesucristo que cualquier otra persona en el mundo antiguo, incluyendo a Julio César y Alejandro Magno. Y ahora, la segunda prueba es de acuerdo entre las copias, las mismas copias. Otros materiales históricos, entre las copias, quiero decir, y otras copias, bueno, voy a explicarlo de nuevo. Existe un gran acuerdo entre las palabras y lo que dicen en esas copias del manuscritos del Nuevo Testamento. Hay acuerdo entre ellos y manuscritos seculares, incrédulos. Otros materiales históricos fuera de la Biblia confirman o niegan el testimonio proporcionado por los propios documentos. Vamos a ver la descripción de Lucas del censo, antes del nacimiento de Jesús, o concurrente con su nacimiento, fue criticada como inexacta en el pasado y fuertemente criticada.
En esa parte, en el censo se describe en Lucas el capítulo 2, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Serenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Los críticos durante esos años dijeron que durante esos años que la forma en que Lucas registra que el censo fue hecho era absurda y por lo tanto equivocada. Pero el método de censo es confirmado por la arqueología y fueron avergonzados estos críticos. ¿Okay? Un papiro fechado alrededor del año 104 después de Cristo por C. Vibius Maximus, prefecto de Egipto, dijo esto, él, Gallo Vibius Maximus, prefecto de Egipto, dice, estando a la mano el censo por hogares, es necesario notificar a todos los que por cualquier causa estén fuera de sus nomes o sus territorios para que regresen a sus hogares. Parece no tan absurdo lo que dijo Lucas. Dice que también pueden cumplir con la dispensación acostumbrada del censo y continuar firmemente en la crianza, cuidado del hogar que les pertenece. Citado en La Luz del Antiguo Oriente de Gea Diesman, la segunda edición. Muy bien. La extrema precisión de Lucas confirmada de nuevo dice que Luke mencionó detalles menores aunque no son importantes para la historia. Su exactitud es crucial. Hechos 18, el capítulo 18, el versículo 2 dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién llegado de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, claramente porque no era importante, porque todos sabían por qué. ¿Ok? Lucas ni siquiera se preocupó de decirnos por qué fueron expulsados de Roma, claramente porque no era importante, porque todos sabían por qué. Suetonio corroba a Lucas lo que dijo él. En la vida de Claudio, Suetonio escribió, dado que los judíos constantemente hacían disturbios por instigación de Cristo, el Claudio lo expulsó de Roma. Incluso este pequeño detalle que pasa desapercibido aún lo verifica. Es decir, Lucas siguió escribiendo todo esto con detalles. Él era historiador, también médico, relativo a lo que era un doctor en esos días. Pero él era historiador y escribía con detalles exactos, probados por evidencias de testigos oculares. Él viajaba extensivamente con Pablo por todo el mundo romano conocido en ese tiempo. Él sabía lo que estaba diciendo. No se equivocó de lugares y de personas y esos pequeños detalles. De paso nomás escribió Lucas de su memoria y de sus archivos o de sus libros o de sus escritos y compuso eso en el libro en el Evangelio de Lucas y en el libro de Hechos, el más clave en cuanto a esos detalles, y cada uno a un detalle desapercibido verifica lo que dijo Lucas, es exacto y es preciso. Entonces hay un acuerdo en lo secular, tal como en lo escrito del libro de la Biblia. Si Lucas es tan preciso en estos pequeños detalles, ¿qué tan preciso crees que es con la historia principal? Y ahora, la prueba, eso es extra.
Es decir, tenemos varios, todo eso sale de la arqueología y de los historiadores, lo que descubren y nos relatan y los demuestran y los revelan a través de los muchos años y siguen haciendo. La prueba de la arqueología sigue confirmando la Biblia, tal como el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento continuamente, y así seguirá hasta la venida del Señor. Pero bueno, la prueba de la arqueología en cuanto, por ejemplo, en cuanto a la inscripción con el nombre de Pilato en el año 30 después de Cristo, ahí está la evidencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Okay? Las personas bíblicas, ignoren la palabra bíblica ahí, las personas bíblicas descubiertas por la arqueología existen en los descubrimientos arqueológicos, es lo que quiere decir. Y ahora, esta piedra es lo que, eso es, digo, en el libro de Lucas, el capítulo 13, versículo 1, dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Dijeron los críticos por tantos años que no existió, que era muy probable y posible que Poncio Pilato no existió. Y ahí está, en una piedra, todavía existe, descubierto por arqueólogos, que sí, Poncio Pilato existió. Ahí está grabado en piedra, literalmente. ¿Ok? Ahí dice, lo que dice Tiberium, Pontius Pilatus, perfectos de Judea. Entonces decían por muchos años los críticos también que la piscina de Bethesda no existió. Bueno, como se registra en Juan el capítulo 5, el versículo 2. Pero los arqueólogos algunos años atrás lo descubrieron y removieron toda la tierra entre los artefactos y ahí están. Ahí está la piscina. El doctor J.W. Hewitt, en su artículo de la Harvard Theological Review de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos en 1932, en un artículo titulado El uso de clavos en la crucifixión, dijo, en resumen, hay asombrosamente poca evidencia de que los pies de una persona crucificada hayan sido alguna vez atravesados por clavos. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, no hay evidencia. Mira. Muy bien. Parece que aquí que sí existió. Algunos poco más de 30 años después de decir eso, el respetado doctor, en cuanto a eso, tenemos aquí la evidencia. Existe, visible. Un hombre muerto habla. Johanan fue su nombre. Y sus huesos de sus pies, los huesos de sus pies con clavo entre sí, traspasando por los pies. Johanan encontrado en 1968 crucificado con clavos de 7 pulgadas. ¿Ok? Sus piernas estaban rotas, confirmando esta práctica escrita en Juan, el capítulo 19 y el versículo 32. Ya. En el libro de Hechos, capítulo 13 y el versículo 6, los versículos 6 al 7, dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mira lo que descubrieron
en el año 1877, encontraron una inscripción cerca de Pafos con el nombre de Sergius Paulus y el título de procónsul. Otro hecho de Lucas confirmado. Léxico, hoy vamos a ver 6 evidencias arqueológicas para confiar en los evangelios. Antes de entrar a estas 6 evidencias, déjame decirte algo. La arqueología no te va a hacer creer en Cristo. Para creer en Cristo tú necesitas una obra sobrenatural de Dios. Pero si tú no te acercas a la Biblia porque no crees que su contenido sea serio, que su contenido sea real, sea histórico y sea confiable, déjame decirte que la arqueología ha demostrado una y otra vez que el contenido de la Biblia es histórico, es real y es confiable. Así que aquí te van 6 evidencias arqueológicas para creer en los evangelios. Muchos críticos por mucho tiempo dudaron de la identidad de Poncio Pilato. Incluso mucha gente llegó hasta dudar de su existencia histórica. Sin embargo, en 1961 se halló la famosa piedra de Pilato. Esta piedra data de los años 26 al 36 después de Cristo y lo describe como un prefecto romano que gobernó en Judea, justo como los evangelios lo dicen. El estanque de Betesda mencionado en Juan 4 ha sido motivo de muchas controversias, porque aunque primero los arqueólogos habían descubierto el estanque de Betesda, también habían descubierto que no tiene 5 pórticos justo como Juan lo describe. Entonces muchos críticos se tomaron esto para decir que el evangelio de Juan no era un evangelio serio, ya que según ellos no describía con exactitud cómo era el estanque de Betesda. Sin embargo, en recientes excavaciones los arqueólogos descubrieron los 5 pórticos que Juan describe. Lucas, el escritor, es famoso por dar ciertos detalles que otros no darían. Sus escritos, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, demuestran que lo que él realizó realmente fue una investigación. E increíblemente los arqueólogos han descubierto que estos 95 lugares están exactamente donde Lucas dijo que estaban. Lucas en su Evangelio, en el capítulo 3, versículo 1, menciona a Lisanias, tetrarca de Abilene. Seguro nunca te habías dado cuenta de eso. El caso es que según Lucas, este personaje debió estar viviendo y gobernando en este lugar en los años 20 después de Cristo. Pero los arqueólogos por mucho tiempo habían ubicado a este personaje en tiempos posteriores. Sin embargo, se descubrió una inscripción que data del año 14 al 37 después de Cristo, en la cual se menciona a un tetrarca llamado Lisanias. Por lo cual los arqueólogos han concluido que existieron 2 tetrarcas que se llamaron Lisanias en diferentes épocas. El censo que nos narra Lucas en el capítulo 2, en el cual José y María tuvieron que regresar a Belén, ya que para elaborar este censo se había dado la orden de que todas las personas regresaran a su lugar de origen. Este censo ha sido usado por los escépticos para atacar a la Biblia, siendo que esta práctica no tiene sentido en nuestros días y mucho menos que era una práctica que tuviera sentido en esa época. Lo que dicen es que la evidencia histórica demuestra que los censos en esa época no se hacían de esta forma. Sin embargo, la arqueología ha descubierto un documento que data del año 104 después de Cristo, donde se describe un censo de las mismas características en Egipto. Esto ha llevado a la conclusión a los arqueólogos que un censo de estas características si hubiera sido posible en el primer siglo, porque era una práctica común con algunos gobernantes. Por último, una de las más polémicas ha sido con respecto a la ubicación de Nazaret. Los ateos atacan fuertemente la Biblia por este lado, porque la Biblia describe a Nazaret estando en un lugar en Galilea, lugar en el cual Jesús creció y que incluso a Jesús se le conoció como Jesús de Nazaret. Pero el punto de ellos es que no hay documentos externos a la Biblia que confirmen la existencia de Nazaret o la ubicación de Nazaret justo donde la Biblia dice. La realidad es que los arqueólogos por mucho tiempo lucharon con este aspecto. Sin embargo, se ha descubierto un documento, el cual es una lista que contiene el nombre de los sacerdotes que fueron reubicados después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Estos sacerdotes fueron enviados a distintas ciudades y, oh sorpresa, uno de ellos fue enviado a la ciudad de Nazaret, lo cual quiere decir que en el año 70 después de Cristo existía un lugar llamado Nazaret. Los arqueólogos entonces han descubierto que donde la Biblia dice que estuvo Nazaret, ahí hubo una ciudad en la época de Jesús. Entonces los arqueólogos han concluido que aunque Nazaret sí existió, debió ser una ciudad muy pequeña. Esta es mi parte favorita, porque la Biblia da a entender lo mismo.
Podríamos mencionar muchos descubrimientos más. Sin embargo, solo he querido darte estos para darte una demostración rápida que los evangelios que narran la historia de Jesús son escritos en los cuales puedes confiar, que hablan de cosas reales que sí existieron, que históricamente están ahí, que la arqueología ha demostrado. Los evangelios son confiables. Si este video te gustó, ya sabes qué hacer, compártelo en tus redes sociales, suscríbete a nuestro canal, síguenos en Facebook y también en contexticotv.com. Muy bien. Y para esta última parte, disculpen, tuve que cambiar de sitio para el resto de este video. Pero bueno, vamos a seguir adelante con la última parte y la última prueba de las tres, y esa es la prueba de la honestidad de las Escrituras, y especialmente hablando del Nuevo Testamento en específico. La pregunta es, ¿el documento está diciendo la verdad? Por ejemplo, y hablando como un oponente a las Escrituras, vamos a decir, digamos que sí, bueno, las Escrituras en cuanto a las variantes no son muchas. Muy bien. Entonces vamos a decir, bueno, tampoco hay mucha distancia entre los originales supuestamente y las primeras copias descubiertas. Bueno, vamos a decir que, ok, bueno, 2 puntos ahí para el otro lado, para el lado cristiano y el lado de la Biblia. Pero es lo que dice, es decir, la sustancia, el contenido de lo que dice, verdad. Combina. Hay consistencia entre lo que dice en cuanto a doctrina y principios por los cuales vivir y todo lo demás. Vamos a ver, en el libro de Lucas, el capítulo 1, los versículos 1 al 4, dice, Lucas dijo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Muy bien, Aristóteles dijo esto, y es cierto. El beneficio de la duda debe ser dado al propio documento, no arrojado por el crítico a sí mismo. Es decir, la carga de probar que algo es incorrecto o equivocado yace sobre el acusador, ¿okay? La defensa, no la ofensa. Y la ofensa en este caso es la Biblia. Bueno, vamos a ver. Esta es una de las preguntas principales. ¿Contiene el documento algún material vergonzoso? Es decir, va en contra de los principios o costumbres culturales de esa época. Bueno, actualmente, cuando hace eso en la Biblia, cuando se expone, es muy transparente en cuanto a decir cosas que realmente son vergonzosas, humanamente hablando. Eso actualmente es prueba de su veracidad y de su confiabilidad. Por ejemplo, en Marcos 14, en Marcos estaba guiado por Pedro en escribir lo que escribió en su evangelio. Pedro niega a Jesús y los discípulos se huyen de él o de Jesús. Okay, esas dos cosas, que Pedro negaba a Jesús y que los discípulos, el resto de los discípulos, está hablando de ese momento en Getsemaní, cuando los discípulos se huyeron de Jesús, cuando llegaron los soldados para llevarlo
y encarcelarlo a Jesús y acusarlo y llevarlo ante Pilato y otras autoridades. En Mateo 16, cuando Jesús dijo que iba a ser crucificado, Pedro negaba que eso pasara a Jesús. Entonces Jesús llama a Pedro Satanás. Dijo, ponte detrás de mí, Satanás. Y llamar a su principal seguidor, el líder de los demás, supuestamente, a llamarlo Satanás, eso es vergonzoso incluir en la misma escritura que estás escribiendo para proponer que Jesús es Dios. Eso actualmente es evidencia de la honestidad de las escrituras. Santiago y Juan se discuten sobre quién entre ellos se sentará al lado de Jesús en el reino futuro. Los discípulos no entienden las enseñanzas de Jesús en Marcos 4. Si uno pensaría que si estuviera enseñando el líder del grupo, que todos iban a recibir la enseñanza, entenderla por completo. Pero no, los discípulos de Jesús tuvo que explicar una y otra vez, y aún después de su ascensión todavía estaban confundidos en algunas cosas, o olvidaron varias cosas que Jesús dijo. Por ejemplo, su resurrección, mientras estaban escondiéndole durante el entierro de Jesús. Las mujeres descubren la tumba vacía en Juan 20. Bueno, en esa época, las mujeres, tanto como los pastores de ovejas, eran considerados como segunda clase de ser humano. Sus testimonios, aún ante un tribunal, ante un juez, en un tribunal, no fueron recibidos. Así. Y entonces en la Biblia dice que las mujeres eran actualmente las primeras héroes de la historia, después de la resurrección de Jesús. Nunca dejaron de confiar. Incluir eso es medio vergonzoso, pero honesto. Y eso confirma la verdad de las Escrituras. Jesús es una maldición para los judíos. ¿Admitir eso de su líder, de su Dios? Bueno, si la Biblia es verdad, entonces tiene razón en todo. Por lo tanto, tengo una importante decisión que tomar en cuanto a Jesús. Amén. La Biblia es verdad, y lo que dice es verdad, y su mensaje, el Evangelio en sí, es cierto. Y uno tiene que tomar la decisión. Si la Biblia es correcta y cierta, entonces la persona tiene que tomar la decisión de recibir a Jesús y seguirle a Él como Señor y Salvador, o rechazarlo. Bueno, vamos a ver este video para terminar esta lección. Muchas gracias. Mire este video y nos veremos en la lección número 7. ¿Qué onda? Hoy vamos a analizar si los 4 evangelios de la Biblia son confiables. ¿Sabías que ningún historiador duda de la historicidad de Jesús? Sin embargo, sí hay muchos que dudan si Jesús fue quien la Biblia dice que fue. ¿Cómo podemos asegurarnos de que Jesús fue quien realmente creemos que fue? Es decir, Dios encarnado, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Para eso tenemos que ir a las biografías más confiables de Jesús, los Evangelios. Pero, ¿podemos confiar que los Evangelios del Nuevo Testamento nos están diciendo la verdad sobre Jesús? La respuesta es sí, porque los Evangelios pasan a la perfección el examen del método histórico. ¿Pero qué es el método histórico? El método histórico es una serie de criterios que los historiadores usan para determinar la veracidad de un evento del pasado. Los dos criterios más importantes son el testimonio múltiple y el testimonio temprano. Múltiple, que mientras más fuentes individuales testifiquen de un mismo evento, es más probable que haya sucedido de esa forma. Temprano, que mientras más cercano y temprano sea un relato al evento sucedido, es más exacto y confiable. Ahora analicemos los evangelios ante el método histórico. Testimonio múltiple. Los evangelios del Nuevo
Testamento son 4, lo que convierte el testimonio de la Biblia sobre Jesús en un testimonio múltiple. ¿Sabías que hay muchos eventos del pasado que no se cuestionan y que cuentan con un solo escrito o con una sola narración de dicho evento? Sin embargo, los eventos de la vida de Jesús que nos cuenta la Biblia cuentan con 4 testimonios individuales. Aparte, es muy claro que son testimonios independientes. Fueron escritos por autores diferentes, en años diferentes y con enfoques diferentes. Tan independientes son que cuentan detalles diferentes, matices diferentes y con enfoques diferentes. Esto es lo que lleva a algunos a pensar que los evangelios se contradicen. Sin embargo, no es así. Las diferencias entre los evangelios, en vez de restar la credibilidad de ellos, la confirman, pues sus diferencias no afectan en nada a la narración principal. Y aparte, esas diferencias muestran que los autores en ningún momento se pusieron de acuerdo para contar la misma historia, y mucho menos que le hayan metido ciencia ficción o que le hayan cambiado o editado a la historia. Un ejemplo, si tú y yo presenciáramos el mismo accidente desde 2 puntos particulares, al momento de contar el testimonio de dicho accidente lo contaríamos con matices y con ciertas diferencias. Eso ante un juzgado haría que dicho testimonio fuera más confiable. Eso es exactamente lo que pasa con los evangelios. Testimonio temprano. Nadie duda que los 4 evangelios se escribieron durante el primer siglo después de Cristo. Ningún otro escrito de la vida de Jesús es tan cercano a los hechos como estos 4 evangelios. Por eso los evangelios que aparecieron en el segundo siglo no son nada confiables, pues después de 100 años la información sobre la vida de Jesús fácilmente se hubiera distorsionado. Aparte, ¿sabías que ninguna otra biografía de ningún otro personaje de la historia, de los cuales los historiadores no dudan que existieron, son biografías tan cercanas a los hechos como los evangelios a Jesús? Un ejemplo muy claro es el de Mahoma, líder religioso de los musulmanes, del cual no existen biografías hasta 200 años después de su existencia, lo cual deja mucha duda sobre si estas biografías de Mohammed son tan confiables. Pero los evangelios del Nuevo Testamento que hablan sobre Jesús son muy cercanos a los hechos. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, son tan cercanos a los eventos de la vida de Jesús que los mismos testigos oculares de Jesús seguían vivos y podrían haber desmentido ese testimonio si fuera ficticio, pero eso no pasó. Por eso es que los evangelios son confiables, porque cumple con el testimonio múltiple y cumple con el testimonio temprano. Si queremos conocer la vida de Jesús, tenemos que ir a las biografías más confiables de Jesús, los evangelios. Entonces, si tú nunca los has leído, ¿por qué no te haces el favor de leerlos? Si este video te gustó, por favor, compártelo en tus redes sociales, dale like, coméntanos si tienes alguna duda y suscríbete al canal.